yo quiero hablarles hoy de gratitud a Dios. Vayamos a nuestras Biblias, hablando de gratitud a Dios. Y vayamos a Colosenses capítulo 3, 15 y 17. Y es que aquí a nosotros el Señor nos da una lección de esto, porque dice en el capítulo 10, en el capítulo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué dice ahí? Y sed agradecidos. En nosotros debe de haber gratitud a Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios y ser agradecidos a Dios. Y 1 Tesalonicenses, ahí cerca, 5:18, nos dice algo similar. Y dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Yo creo que aquí estos versículos nos llaman a ser agradecidos con Dios. Y si usted lee los salmos, va a haber tantos salmos que hablan del agradecimiento a Dios, donde el salmista se deleitaba en agradecimiento a Dios, levantaba sus manos y daba gracias a Dios, se levantaba por las mañanas y daba gracias a Dios. ¿Qué hay de nosotros? Habemos salmistas también aquí que nos levantemos y tengamos una palabra de gratitud a Dios cada momento, cada instante o cada mañana que nos levantamos. Dice que demos gracias a Dios en todo lo que suceda. ¿Le sucedió algo bueno? Dele gracias a Dios. Qué bueno que hiciste esto. ¿Le sucedió algo malo? Dele gracias a Dios, porque es la voluntad perfecta de Dios. No solamente por lo que nosotros queríamos recibir y Señor, como esto no lo recibí, no te voy a dar gracias. No, dele gracias porque le estorbó de algo que usted iba a llorar después. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos como seres humanos. Pero sí debemos de ser agradecidos. Creo que como humanos muchas veces se nos olvida dar gracias a Dios. Y hablando de agradecimiento, yo veo, por ejemplo, la historia de los 10 leprosos. Es que esa historia de los 10 leprosos me llama la atención porque cuando ellos llegaron a Jesús, bueno, de hecho no le llegaron, sino que le gritaron de largo, ¿verdad? Estaban un poquito de lejos y gritaron, hey, Señor, Maestro, sánanos, ten misericordia de nosotros. Y eran 10 leprosos, y estos 10 leprosos, y Jesús dice que se volteó y no les dijo sean sanos, sino que solo dice vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero mientras ellos iban en el camino, dice que fueron sanados. Recibieron sanidad. Lo curioso de esto es que 10 recibieron la misma sanidad. No creo yo que el samaritano haya recibido más sanidad que los otros. Y yo me imagino que este samaritano les dijo a los demás, a los 9 restantes, hey, ustedes, hemos sido limpios, estamos sanos. ¿Por qué no nos regresamos y le vamos a dar gracias a ese hombre que nos sanó? Quizás ni sabían que era Jesús. Bueno, yo creo que sí, de hecho lo sabían porque le dijeron maestro, ¿verdad? Pero en realidad, todos como que dijeron, hey, hemos recibido sanidad, y quizás danzaron, quizás bailaron, quizás gritaron de alegría por haber sido sanados. Pero se les olvidó algo importante, que solo uno sintió la necesidad de regresar y decirle a Jesús gracias. Dice que se postró a los pies de Cristo en rostro en tierra y le dijo, Señor, gracias. Gracias por esa sanidad. Yo digo que quizás muchos de nosotros ha pasado lo mismo. Hemos pedido tantas cosas a Dios y mira Dios, yo voy a ser agradecido contigo, yo te voy a dar gracias siempre, pero haz esto que yo quiero, sáname, dame esto que por tiempo he estado pidiendo y anhelando. Pero cuando ya lo recibimos, se nos olvida regresar a la iglesia y postrarnos en la presencia de Dios y decirle, Dios, gracias. Fíjense que estos 10 leprosos, yo digo, si nos guiáramos por ese parámetro de esos 10 hombres,
Si lo miráramos así, yo digo, en la humanidad tendríamos un 10% de personas que le dan gracias a Dios y el 90% se quedan sin expresar esa gratitud, ¿verdad? Si lo miráramos que fueran 1 de 10, porque fue 1 de 10, y si así fuera, wow, un 10% regresa para darle gracias a Dios. Así que yo creo que nosotros debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, dice aquí, la gratitud a Dios es una actitud correcta del corazón humano, perdonado, redimido y bendecido. Que la actitud o la gratitud a Dios es la actitud correcta de un corazón humano, perdonado, redimido y bendecido. Es Dios quien nos da la fuerza para servir, para dar y trabajar. Por lo tanto, nosotros debemos de decirle a Dios, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que haces, porque yo sé que tú lo haces en tu perfecta voluntad. Entonces, hablando de gratitud, hablando de agradecimiento a Dios, debe de haber un efecto en cada persona que recibe un favor de Dios en su vida. Si no lo hay, déjeme decirle, yo creo que no hay un corazón sensible a la voz de Dios. Entonces, hoy yo quiero hablarle por lo menos de unos 5 efectos que suceden cuando nosotros somos agradecidos a Dios. Y la primera es que la gratitud nos impulsa a obedecer a Dios. Si hay alguien que sea agradecido, va a decir, Dios, aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? Me gustaba lo que decía el hermano que testificó aquí el viernes. Decía él, yo sé que Dios tiene algo grande para mí. Yo sé que hay un don en mí que no ha sido activado, pero yo le digo al Señor que lo active ahora. Eso nos va a enseñar a nosotros, a los que hemos sido bendecidos, a obedecer a Dios. A obedecer a Dios. Vamos a obedecer, y cuando nosotros decimos obedecer a Dios, es obedecer aún a usted, los jóvenes, obedecer a nuestros padres. Cuando usted obedece a sus padres, está obedeciendo a Dios y está dando gratitud por sus padres. Cuando nosotros, cuando la esposa obedece a su esposo, lo está haciendo porque está agradecida por el esposo que Dios le ha dado. Y le está diciendo, gracias Dios por este esposo que me das. Cuando usted obedece a su líder, a su segador, a su pastor, a su pastora, usted está diciendo, gracias Señor por lo que tú has hecho en mí a través de los pastores, a través de los líderes, a través de aquella persona que le ha hablado de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que la gratitud nos va a hacer obedecer a Dios. Vayamos al libro, yo quiero poner un ejemplo del pueblo de Israel en el libro de Josué capítulo 24. Y haciendo un poquito de historia, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que Josué les cuenta la historia a todos los que ya están en Israel, que no salieron de Egipto. Ya esta generación ya no había conocido Egipto. Pero Josué les narra cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo sus padres habían vivido allá y cómo la mano de Dios les había hecho bien a sus padres. Y les cuenta cómo Dios los trajo por el desierto, cómo abrió el mar rojo, cómo una nube durante el día los cubría del sol y durante la noche había una columna de fuego. Y esa es la narración que les hace Josué al pueblo de Israel, en este caso a esta generación que había logrado entrar a la tierra prometida, pero que no conocieron cómo fue en el trayecto. Pero en el 24, quiero leerles una parte donde yo la marqué antes, donde dice, y os di la tierra por la cual nada, en el versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses, a los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca
que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es un Dios que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, en el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, y Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Si nosotros somos agradecidos con Dios, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro camino anterior, de donde hemos venido, no ha sido nada bueno. No hemos hecho nada que, bueno, al menos yo muchas veces hago un recuento de qué cosas buenas hice antes de conocer a Cristo. Y yo lo único que sé es que Dios me guardó. Lo único que yo sé es que Dios tuvo misericordia, tuvo compasión de Nelson, a pesar de todo lo malo que hice. Hacía tantas cosas que hoy que los veo digo yo hice eso. Óigame, tremendo, pero aquí yo puedo ver el pueblo de Israel hace un compromiso con Dios de servirle y de obedecerle por todo lo que hizo con ellos y con sus padres. ¿Por qué nosotros no vamos a estar agradecidos por todo lo que Dios hizo con nuestros padres, por todo lo que Dios ha hecho con nosotros y por todo lo que seguirá haciendo de generación en generación en nuestras familias? Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos, que es Dios quien hace la diferencia y que por eso nosotros debemos de obedecerle. Dice este canto, y a mí me gusta cuando dice, ¿cómo es? Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Yo sé que la mayoría de nosotros cantamos, te obedeceré, pero cuando se nos da una orden no obedecemos. Cuando se nos pide que hagamos algo no obedecemos. Cuando Dios te dice ven, no obedecemos. Cuando Dios nos dice ve, no. ¿Por qué es que nosotros no estamos obedeciendo si perfectamente cantamos este canto casi a diario? Lo escuchamos en la calle, nos lo escuchamos cuando vamos en el auto. Y soy uno de ellos muchas veces yo. Eso es obedecer a Dios. Que lo que cantemos, que lo que hablemos, que lo que nosotros decimos lo pongamos en práctica. Y eso es obedecerle a Dios, obedecer a cada uno. Otra cosa que nos sucede como resultado de la gratitud a Dios es que nos impulsa a adorar a Dios. Cuando usted está agradecido, o es un hombre o una mujer agradecida, eso nos va a impulsar a ser verdaderos adoradores. Dice el Señor, Dios está buscando verdaderos adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros conozcamos, que si hemos sido sanados, que si hemos recibido un milagro, que ya, de hecho ya lo recibimos porque hemos recibido la vida y hemos tenido un día más para seguir viviendo. Es una buena razón para decirle a Dios, te adoraré, te exaltaré, glorificaré tu nombre, donde quiera que vaya, Señor, yo te adoraré. ¿Qué es adorarle? Porque muchas veces nosotros decíamos, pero yo también adoro a Dios. Pero adorar a Dios es más que decirlo.
Adorar a Dios es cuando nosotros nos postramos en tu presencia y le decimos: Dios, aquí estoy yo, me rindo a ti, quiero adorarte. No es adorarle porque le diré que en este mes muchos han dicho te adoro, pero no se lo han dicho a Dios. Han adorado a su esposa, han adorado a sus padres, han adorado a sus hijos, pero no hubo una adoración a Dios. Y el único digno de adoración es Dios. Usted puede decirle a sus hijos: déselo fuerte al Señor. Si es para Dios, déselo fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay algo que debemos de saber, es que a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a su novia, a su novio, dígale te amo, está bien. Lo ama, lo quiere, hágalo. Pero digno de adoración solo es Dios. Y Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Así que digno de toda adoración es Dios. Es Dios. Entonces Él dice que nos impulsa a adorar con todo nuestro ser, sin preocupación alguno. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Cuando nosotros dice por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración, es que eso quiere decir que nosotros no nos afanemos por lo que está sucediendo o por lo que no tenemos para mañana. Dios está diciendo que lo hagamos pidiendo en oración. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros entregamos nuestras cargas a Dios, nos vamos a rendir a Él y vamos a poder adorarle. Y Él se va a encargar de lo nuestro. Muchas veces yo por lo menos he ido a muchas casas que vamos a evangelizar o voy a hablarles de Cristo y me dicen: no, si yo no necesito ir a la iglesia, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. Pero usted necesita de adorar a Dios. Y ellos, no se preocupe con no hacerle nada mal a nadie. Yo estoy adorando a Dios. No dice la palabra de Dios eso. No dice que porque seamos buenos ya estamos adorando a Dios. No, y dice que nuestras cargas las dejemos ahí, que por nada estéis afanosos. Muchos no vienen el domingo porque no es que el domingo es el que mejor me va en el negocio. Pero aquí dice que nosotros debemos de adorarle. Si nosotros estamos, agradézcale a Dios el domingo por todo el resto de la semana que Dios le da. Y Dios le va a bendecir por ese domingo que usted dedique a Dios. Wow, Dios abrirá la ventana de los cielos y va a bendecir el resto de la semana. Eso es aprendido, eso sí, ¿verdad? Y hay que probar a Dios. Entonces, ¿verdad? Adorar a Dios cuando nosotros venimos y leemos la palabra y nos deleitamos en la palabra de Dios cada mañana. Wow, adorar a Dios cuando nosotros damos la gloria a Dios, cuando nosotros no nos rehusamos a lo que Dios nos dice. Eso es parte de nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Dice, nos impulsa a adorar a Dios sin preocupación alguna. Voy a hablar del ejemplo de Daniel. Fíjese que dice que Daniel era un hombre que adoraba a Dios 3 veces al día. Dice que adoraba 3 veces al día. Y yo no creo, porque cualquiera que dijera, ese no tenía nada que hacer de seguro. Seguramente no tenía nada que hacer porque 3 veces al día se arrodillaba. Pero él tenía tiempo para hacerlo, porque todos podemos hacerlo. Antes de irnos al trabajo, tenemos una hora para los que trabajan con un horario específico. Hay una hora de almuerzo, en esa hora perfectamente puede comer un poquito rápido, rumiar después, ¿verdad? Y postrarse un momento y decirle: Dios, aquí estoy. Por las noches, antes de ir a la cama. Eso es lo que hacía Daniel. ¿Y qué si hablamos de David ahora? ¿Qué pasa? Dice que David dice: por las tardes te buscaré, por las mañanas te buscaré, y al mediodía te buscaré. Entonces eso quiere decir que también hablaba de 3 veces al día. Por la tarde, por la mañana y por el mediodía, yo me presentaré delante de ti. Y usted va a ver en los salmos tantos que habla de adoración, donde el salmista adora a Dios y mi adoración está delante de ti. Pero algo que me gusta del salmista en este caso es cuando en el Salmo 103, David le habla
o le exhorta a su alma. Cuando le dice, yo lo veo como a David como hablando con su alma. Como que él habla y le dice, conversando y le dice, oíme, oh alma mía, bendice al Señor. ¿Sabes qué? Vos tenés que bendecir al Señor. ¿Sabes qué, alma mía? Bendice a tu Creador. Bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides ninguna de las cosas buenas que ha hecho por ti. Y quizás el alma le dice, pero ¿por qué yo debo de adorar? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Porque Él es el que sana todas tus dolencias. Porque Él es el que rescata tu vida del hoyo. Porque Él es el que te corona de favores y misericordia. Porque Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el alma dice, sí, bendeciré a Jehová entonces. Bendeciré a Jehová por todos sus favores. Adoraré a Jehová por todas sus misericordias. ¿Acaso Dios no te ha sacado de la muerte? ¿Acaso Dios no te dio vida cuando estábamos muertos sin delitos y pecados? ¿Por qué entonces no le dice a su alma y le exhorta y la envía y la manda y le dice, bendice, oh alma mía, al Señor? Bendice, oh alma mía, y no olvides ninguno de los beneficios que Dios ha hecho por ti. Es que muchas veces se nos olvida que al que nos dio la vida, que al que nos sacó del hoyo cenagoso, a ese debemos nosotros de adorar y de exaltar su nombre. Amén. Así que eso es lo que hace la diferencia en una persona agradecida. Y otra cosa que podemos ver es que a través de la gratitud nos impulsa a anhelar vivir en santidad. El agradecimiento nos impulsa a anhelar vivir en santidad. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Qué bueno. Seguid, óigame cuando yo hablo de esto, seguid la paz y la santidad, vivir en santidad, sin la cual nadie, pero nadie verá al Señor. Si hemos vivido, si hemos llegado hasta acá, es porque a Dios le ha placido. Vivir en santidad no es una opción. Vivir en santidad es lo hacemos o no lo hacemos. Conocemos los riesgos, conocemos cuál será nuestro galardón si vivimos en santidad. Pero si no vivimos también sabemos cuál es, ¿verdad? Así que la decisión está en nosotros, si está en usted y está en mí. Entonces nos impulsa a vivir en santidad. Romanos 12:1 le decía Pablo a los romanos, os ruego, hermanos, que os presentéis. Cuando dicen sacrificio vivo y santo, yo creo que a todos nos habla, porque Pablo habló para los gentiles, y usted y yo somos los gentiles a quien Pablo les habló. Y le dice a los romanos, os ruego, hermanos, que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros nos presentamos ante Dios, debe de haber santidad en nosotros. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros venimos de donde veníamos, no sé de dónde, nosotros veníamos muertos en delitos y pecados. Éramos pecadores. Pero gratitud a Dios por habernos sacado de eso es vivir en santidad. Cuando usted le dijo, Dios, gracias por perdonarme, gracias por darme vida eterna, gracias por ser mi Señor y Salvador, usted allí comienza una nueva vida y activa la santidad en su vida. Amén. Entonces debemos de tomar en cuenta de que nosotros debemos de vivir en santidad. Por ejemplo, cuando yo recibí a Cristo, yo tenía tantas cosas que ya no deseo ni recordarlas. Y vuelvo a lo mismo. Digo yo, ¿por qué hice tantas cosas malas? ¿Por qué hice tantas cosas que no le agradaban ni a Dios, ni a mis padres, ni a mí mismo quizás? Pero que yo no me daba cuenta. Pero aquí, cuando Dios me llama a vivir en santidad, no es fácil. Porque las tentaciones de todo tipo, de toda índole, están en la calle, están a diario. Vivir en santidad, pero Dios nos dice que sí debemos y que sí podemos vivir en santidad. Si dejamos que Cristo sea quien obre en nuestras vidas. Ahí nos damos cuenta de que Dios
hace la diferencia en nosotros. Y otra cosa que sucede cuando nosotros somos agradecidos es que nos impulsa a vivir genuinamente humildes y nos protege de caer en orgullo y vivir completamente de acuerdo al orden de Dios, completamente y dependiendo de Dios. Nos impulsa a ser genuinamente humildes, a ser genuinamente humildes. Les hablo de genuinamente humildes porque no estoy hablando de la humildad que porque me vista con harapos, porque viva en una casita, porque no como en un restaurante. Esa es humildad. No estoy hablando de esa humildad. No estoy hablando en la humildad que diga yo, yo soy humilde, ¿verdad? No estoy hablando de esa humildad o que tengo que decirlo a los demás para que sepan que yo soy humilde. Eso no estoy hablando de esa humildad. Estoy hablando de humillarnos a Dios, de esa humildad que como humanos debemos de tener ante Dios y humillarnos, pararnos ante el mundo y humillarnos ante Dios. Esa humildad genuina que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros podríamos decir, pero yo soy humilde. Hasta orgulloso estoy de ser humilde. Pero no hablo de esa humildad. Es que muchas veces seamos bofeteados, que seamos humillados por otros, pero engrandecidos por Dios. Eso es humillarse. Eso es humildad, que dice que nos protege de caer en orgullo y nos recuerda que somos completamente dependientes de Dios. En Lucas 18, 9 y 14, habla de la parábola de aquellos dos hombres que fueron al templo a orar. Pero yo quiero que lo leamos para que vea usted que en realidad no deberíamos de ser así. Y vea lo que sucede con estos hombres. Vamos a leer desde el versículo 9. Que yo sé que aquí no hay de esos. Pero mire qué dice. A unos que confiaban en sí mismos, ¿verdad? ¿Eran humildes? No eran humildes. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enalteciere será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Entonces nosotros podemos ver aquí la condición de dos tipos de hombres, un orgulloso y uno que se humilló ante Dios. Humillarse ante Dios es como cuando nosotros, yo no sé, este jueves voy a contarles un poquito así, a grandes rasgos, una película que miramos el jueves. En una de las gavillas exhibieron esa película. Es un poquito fuerte las escenas que tiene porque es de un hombre que va a la guerra. Pero este muchacho fue alistado para ir al ejército. Y cuando estaba en el ejército, él había prometido no volver a usar un arma y sobre todo, y menos dispararla. Pero desde luego, si iba al ejército, tenía que usar el arma. Él era un hombre cristiano, era un muchacho cristiano y la novia era cristiana. Y de despedida le dio una Biblia y una fotografía de ella. Y le dice, lee esta Biblia todos los días. Y todos los días vas a ver mi foto ahí para que me recuerdes y recuerdes a Dios. Y este hombre se fue, llegó al ejército. Lo primero que le dijeron, bueno, ya sabe, todos los que estuvieron en el ejército ya saben lo que se hace ahí. Y entre otras cosas le dieron su arma. Aquí está tu esposa, aquí está tu novia, aquí está tu hermana, aquí está tu mamá. Así que a disparar se ha dicho. Y él no la tomó. Todos tomaron su arma, menos él. Y dice que razón por la que no, él había tenido una disputa con su padre
porque maltrataba a su madre. Y en esa disputa se le disparó un arma. No le disparó al papá, pero sí la disparó. Y él desde ese día dijo, no vuelvo a disparar. Señor, que no vuelva yo a disparar y de tener necesidad de disparar un arma. Así que este hombre fueron a la guerra, era la guerra de los americanos contra los japoneses. Y dice que cuando él estaba allá, como ya estaban en el ejército, todos se burlaban de él, lo humillaron, lo golpearon, lo mandaron preso por rehusarse a usar un arma. Y tuvo que conseguir un permiso donde él podía servir como médico para no poder usar un arma. Y todos le decían, ¿cómo te vas a defender con una Biblia? ¿Cómo te vas a defender sin un arma que vos no podés disparar? Y él decía que yo no voy a disparar. Y unos que eran amigos, que en realidad sí yo creo que eran amigos, le decían, por favor, por una cosita, solo agarra esa arma, hombre. No dejes que te golpeen. Pero es que no lo puedo hacer. Hombre, déjalo, pucha, solo tienes que decir que sí y ya te van a levantar todos los cargos. Y a uno llevaron al juez y el juez le dijo, yo no puedo tomar un arma. Y cuando ya lo iban a condenar por eso, le dijo, aquí está un permiso donde no va a poder usar un arma, sino que va a ser médico del pelotón que va a la guerra. Este muchacho se fue, como le digo, fue golpeado, fue humillado. ¿Qué es lo que no hicieron con este muchacho? Pero cuando él estaba en la guerra, todos en medio de la batalla, todos iban cayendo. Unos muertos, otros mutilados, otros quedaban sin piernas, sin brazos y tirados en el piso. Y él iba y se miraba como el cruce de fuego y a él no lo tocaba el enemigo. Las balas pasaban cerca de él, pero no llegaban donde él. Y él solo con su Biblia y nada de armas, solo corriendo de un lado a otro, ayudando a los otros a llevarles comida o llevar algo. Y mire, cuando pasó todo esto, ya venían de la primera batalla donde ya los japoneses habían ganado en ese caso. Y ellos habían corrido. Entonces, cuando todos los compañeros de él ya se habían corrido, que son los que habían quedado vivos, él dijo, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Yo ya no sé qué hacer. Porque él miraba que incluso venían enemigos detrás de él. Pero le dice, Señor, solo dime qué es lo que quieres que yo haga. Yo no entiendo lo que tú quieres conmigo. Y en eso dice que escuchó muchas voces que decían, ayúdenme, por favor. Ayúdanos. Does, creo que se llamaba el muchacho. O Joes, todos, no sé. Ayúdanos, auxilio, no nos dejes. Cuando él ya quería salir, que ya quería irse, pues. Y entonces dice que mientras estaba ahí, él dijo, voy a ir a traerlo. Y fue a traerlo donde escuchó la primera voz. Pero cuando traía el primero, se encontraba otro que le decía, no me dejes, regresa por mí. Cada vez que él decía, Señor, por favor, uno más. Por favor, Dios, solo uno más. Y él regresaba a traer otro. Y regresaba a traer otro. Y cada vez que iba, había otro que estaba vivo y que necesitaba ayuda. Para no cansarlos y que ustedes la vean después, porque si no, no la van a comprar. Esa película. Mire, ese muchacho logró rescatar de los que estaban heridos 75 hombres en un solo día. Sin arma. Y mire, le disparaban y todos lo seguían y él, en una de esas enterró al compañero en tierra que estaba vivo y él se hizo el muerto debajo de otro y al otro que estaba encima le dieron con una estocada con la espada para ver si estaba vivo, pero él estaba abajo, apenas le rozó un poco el costado. Pero eso pasó en eso. Ahora, lo que yo les quiero decir es que este hombre le dijo a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que puedo hacer? Él estaba humillado ante Dios, pero sabía que podía hacer algo. Y es que hay muchas personas en el mundo que están diciéndonos a nosotros, ayúdame por favor, no me dejes, regresa por mí. Y nosotros le dijimos a Dios, Dios, ¿y en qué quieres que te sirva? ¿Por qué no le sirve entonces en eso? Vaya y traiga a esas personas que están así. Entonces este muchacho, 75 hombres rescató, fue condecorado con el más alto honor. Y sabe que cuando llegó y que todos sus compañeros lo miraron regresar y sin ningún rasguño, creo que una herida tuvo, todos le hicieron una valla para que pasara aquel hombre que no llevaba arma,
Pero me llamó la atención eso, que todos los que los que lo humillaron, estaban haciéndole una malla y decían, pero en este hay algo en esto. ¿Qué es lo que hay en vos? Solo la mano de Dios. Y quien enaltece, ese Dios fue que lo enalteció mientras aquellos lo humillaban. Así que debemos de tomar en cuenta nosotros de que nosotros no vamos a ser humillados. Y si hemos sido, vamos a ser exaltados por Dios. Y la otra cosa es que, y con esto terminamos, es que nos impulsa a predicar su palabra y a testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos impulsa a hablar de Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos, cuando nosotros vemos ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice, id y prediquen el evangelio a toda criatura. En eso nosotros nos damos cuenta de que si nosotros hemos sido impulsados a predicar la palabra de Dios, si es que somos o hemos sido agradecidos, si es que tenemos algo que agradecer a Dios, que yo sé que todo lo tenemos. Así que aquí dice que Él nos impulsa a predicar su palabra y nos impulsa a testificar de Dios. Y yo quiero también terminar. Mire, esto nos impulsa a predicar. Todos hemos sido llamados. Unos dicen, es que yo no tengo, hermano, el don de predicar o no tengo el don de evangelizar. Es que el evangelismo, el hablar a otros no es un don. Es un mandamiento, es un mandato que nosotros vayan y prediquen el evangelio. Entonces, ¿verdad? Nosotros debemos de conocer el efecto que hace la gratitud a Dios en nosotros. Vayamos y prediquemos el evangelio, testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Este testimonio de estos hermanos estuvo buenísimo el viernes. Testimonio de Félix, que también lo dio. Óigame, nos llamó la atención cómo Dios te puede guardar, pero para eso nosotros debemos de testificar a Dios, que este testimonio nuestro, esta experiencia que nosotros hemos vivido, le sirva a otros, y a través de nuestros testimonios muchos van a venir a los pies de Cristo y van a creer. ¿Sabe qué? Hay algo que yo quiero contarles. Yo sé que la mayoría de ustedes conocieron a la pastora Esperanza. Fue una mujer que dobló rodillas. Y yo recuerdo que unos días antes de partir con el Señor, Esperanza me dice, quiero decirte algo, Nelson. Yo ya me voy a ir con el Señor. Yo ya voy a partir. Creo que ya he acabado la carrera, me dice. Pero ¿sabes qué? Usted siga adelante, cuide a su familia, ¿verdad? Cuide a su familia, siempre busque de Dios, no se aparte de Él, honre a sus pastores, sírvales a ellos y sirva a Dios. Mire qué tremendo. Y me dice, ¿sabes qué? Un día más que yo viva, me dice, le he prometido a Dios que va a ser un día más, una alma más que yo gano para Cristo. Y esa mujer todos los días tenía a alguien a quien le predicaba el evangelio y aceptaba a Cristo. Y decía, Nelson, yo le he pedido a Dios que un día más que me dé, va a ser un alma más que yo le gano para Cristo. Esa mujer llegó a tener en diálisis, porque ella era dializada en el seguro, llegó a tener reuniones de 75 personas. Era la célula que ella tenía, o la gavilla como nosotros le llamamos. Incluso el día que nosotros fuimos a verla, el día que ella murió, andaban dos muchachas o dos mujeres que habían conocido a Cristo ese día, un día antes, y que andaban viéndola por última vez. Partió con Cristo, pero se llevó un galardón y dejó un legado, no solo en mí, sino que en muchos de ustedes, a través de predicar y conocer el poder de Dios. Ese es el poder. Aleluya, gracias a Dios. Y yo creo que ese es el poder del agradecimiento que una persona puede tener a Dios. Quiero que se ponga en pie. Yo quiero que se ponga en pie ahí. Y yo quiero que levante sus manos. Yo quiero que hoy levante sus manos. Cuando nosotros tenemos gratitud a Dios, lo primero que hacemos deberíamos hacer es levantar nuestras manos y agradecer a Dios. No nos quedemos con lo que Dios nos ha dado
y no regresar. Hagamos como ese samaritano que regresó y le dijo a Jesús, gracias por lo que haces, Maestro. Cierra sus ojos y dígale, Señor Jesús, aquí estoy nuevamente. Oh Dios Todopoderoso, en ti, oh Dios, he vivido y he recibido mucho de ti. He recibido sanidad, he recibido restauración, he recibido libertad en mi vida. He visto a mi esposo venir a los pies tuyos. He visto a mi esposa, he visto a mis hijos, he visto a mis padres venir. Oh Dios, tú me libraste de un enemigo que era más fuerte que yo. Y tú me sanaste, tú me libraste. Pero en todas esas cosas que tú has hecho, Señor, quizás muchas veces he olvidado agradecerte. He olvidado darte las gracias y es por eso que estoy aquí, oh Dios. Sé que te necesito. Sé que te necesito, oh Dios. Y también sé que debo de ser un hombre, una mujer, un joven agradecido. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, Dios. Y perdóname por no haberlo hecho. Perdóname, Señor. De ahora en adelante, haga compromiso con Dios y dígale, de ahora en adelante, seré un hombre agradecido. Las mujeres digan, seré una mujer agradecida. Oh, seré agradecido contigo primeramente. Agradecido con mis pastores, con mis padres, con mis cónyuges, con mis hijos, con mis amigos. Sí, seremos agradecidos siempre. Oh Dios, hoy reconozco que en ti es que somos más que vencedores. Gracias, Dios, por este pueblo. Gracias te doy, oh Dios, porque tú has tenido para bien, oh Dios, traerlos en esta mañana, escuchar tu palabra y que sé, oh Dios, que tú tienes cosas grandes para ellos. Tienes cosas grandes para los esposos, para los padres, para los hijos. Y, oh Dios, yo sé que hay cosas, oh Dios, hay cosas grandes que tú tienes en mente, porque tu palabra dice que pensamientos de bien hay en ti para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Y yo lo reconozco, Señor. Yo reconozco que tus pensamientos y tu voluntad es perfecta. Padre bendito de la gloria. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos.